Aleluya. 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 Amén, mis amados hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más. It's a pleasure to be with you all another time. ¿Cómo está el sonido? How did you guys sleep? ¿Cómo está mi intérprete? How is the interpreter? ¿La pueden escuchar? Sí. Laude. ¿La pueden escuchar? Testing. Testing. Sí, qué bueno. Aleluya, Dios es bueno. God is good. Hermanos, esta enseñanza está dividida en dos partes. This teaching is coming from God to you. Y la primera parte, de hecho, pienso responder la pregunta el día de mañana. I actually want to respond the question the day of tomorrow. El día de hoy tengo que responder cómo diferenciar verdaderos y falsos profetas. Today I want to respond how to differ from real and fake prophets, O cómo discernirlos. or how to discern them. Y mañana permítame responder esa pregunta. And tomorrow I will answer that question. Y el día de mañana también vamos a tener una activación profética. And the day of tomorrow we're actually going to have a prophetic activation. Pero no solamente creo que va a ser una activación profética, But I don't only think it's going to be a prophetic activation. sino más bien creo que va a haber una impartición en sanidad, There's en going to be fe, en profecía y en profecía. there's going to be prophetic faith impartation, And healings and miracles. healing and miracles. Ok, entonces vengan listos. Creo que Dios va a impartir algo precioso a todo su pueblo. You guys are ready. I think that God is going to impart something wonderful to you. Entonces, ¿cuál es el tópico de esta lección? So what's the theme of this lecture? ¿Cómo discernir verdaderos de falsos profetas? How to discern real or false prophets. ¿Está bien? It's good. Digamos la Señora, dile a Jesús. Jesús, háblame esta mañana. Jesus talked to me today. Te entrego mi mente, I give you my mind. te doy mi corazón, I give you my heart. abro mis ojos, I open my abro eyes. mis oídos Open my a ears tu palabra. to your En el word. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Pregunta, ¿cuántos desean fluir en profecía? Question: how many of y'all want to flow in prophecy? ¿Cuántos de ustedes quieren operar en sanidad y en milagros? How many of you want to have miracles and healing? Entonces es muy importante que conozcas los principios fundamentales. So it's very important for you to understand the principles. Porque en cualquier área que tú quieras fluir, Any area that you want to flow in, tienes que conocer los principios fundamentales. you have to understand the fundamental principles. Si quieres ser ingeniero, If you want to be an engineer, tienes que conocer los principios de ingeniería. you have to learn the principles of Si engineering. quieres ser un economista, If you want to be an economist, tienes que conocer los principios, estadísticas, número, cálculo. you have to learn the principles, the numbers, the calculus. Lo mismo en lo que se refiere a profecía. It's the same thing when you refer to prophecy. Tienes que conocer los principios You fundamentales. have to learn the fundamental principles. Y quiero que entiendas esto. La Biblia I want you to understand this. The Bible es nuestro texto para profecía. is our text to the prophecy. Nuevamente, la Biblia, The Bible and you can follow me here, the notes are here. La Biblia es nuestro texto para profecía. is our text for the prophecy. Y encontramos en la palabra de Dios, And we find in the Word of God ¿verdad? Personas que profetizaban people that would prophesy y personas que llevaban un manto profético and people that had a covering of prophecy, o a prophetic mantle. a prophetic man. De hecho, hay 4 diferentes niveles There's 4 different levels de lo que es profecía. of what prophecy Pero is. primero quiero responder But first I want to respond, answer, qué es profecía. what is prophecy? Pero nuevamente, encontramos diferentes personas But then again, we find different people que profetizaban that prophesied y otros que llevaban el manto profético. and others that had the prophecy mantle. Y encontramos personas como el apóstol Pablo, And we find people like Apostle Paul, que él operaba como apóstol, como maestro y como profeta. that he will operate like a teacher, prophet,
an An apostle. apostle. Entonces vamos a diferenciar los tres mantos. So we're going to make the difference on all those three. ¿Qué es el apóstol? What is an apostle? El apóstol es uno que es enviado, que establece y edifica la iglesia. An apostle is somebody that's sent out that makes the church grow. Builds churches, Builds plants churches, churches. plants. ¿Qué es el profeta? What is a prophet? El profeta es el mensajero a la iglesia. The prophet is the messenger to the church. ¿Y qué es el maestro? And what's the teacher? El maestro es el que explica y enfuerza la verdad bíblica. The teacher is the one who enforces, who teaches the biblical word. Entonces, el profeta So the prophet es una persona que trae revelación fresca, is a person that brings fresh revelation. pero no es una revelación fuera de la palabra de Dios. But it's not a revelation out of the word of God. Es una revelación fresca It's a revelation, a fresh de revelation una verdad bíblica, of a biblical truth. porque ahora hay profetas Because now we have prophets que tienen revelaciones that have revelation que no están en la palabra de Dios. that are not in the word of God. Esos no son verdaderos profetas. These are not real prophets. Yo he hablado con varios de ellos I have talked to many of them, y tienen estas revelaciones and they have these que no revelations provienen de Dios that don't provide from porque God no están en su palabra. because they are not in His word. Esas son revelaciones de demonios, pero no de Dios. Those are revelations of demons and not of God. Entonces, ¿qué es profecía? So what is prophecy? ¿Cómo recibimos el don de profecía? How do we receive the gift of prophecy? ¿Lo recibimos por obras o por gracia? Do we receive it by grace or by Works. works? ¿Y cómo se administra el don de profecía? And how do we How we administer operate. And- operate on prophecy? Entonces, vamos a responder esas preguntas So we're going brevemente. to answer all these questions. Vamos a hablar, ¿de qué estamos hablando? What are we talking about? Los principios fundamentales. The fundamental principles. Una vez que entiendas esto, Once you understand vas a this, poder discernir you're going to be able to y vas a poder discern operar and operate en estos diferentes 4 niveles. in these 4 different Y ways. vas a saber cuál es tu regla And you're going to know what your rule is, para que no te extralimites so you don't go over más allá de tu regla o más allá de tu medida. Beyond your measure. Entonces, 1 de Corintios capítulo 12, verso 1. So 1 Corinthians 12:1. ¿Qué dice la Biblia? No quiero que seas ignorantes a los dones espirituales. I don't want you to be ignorant to the spiritual gifts. Romanos capítulo 8, verso 32. Romans 8, verse 32. La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, como también no nos dará con Él todas las otras cosas. It says that He did not spare His own Son, but He delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Entonces, ¿en dónde recibimos todo? So where do we receive all things? ¿En dónde recibimos? Where? En Cristo. In Christ. Digan conmigo, en Cristo In Christ. recibo todas las I cosas. receive all things. Entonces, no es por obras, So it's not for works, sino es por gracia. it's for grace. Yo conozco personas I know people que han querido recibir un don that have wanted to receive y han it, orado mucho, and they have prayed han a lot. ayunado mucho They have fasted y a lot, Dios les ha dado un don. and God hasn't gave them a Y conozco personas and I know people que no han tenido mucho tiempo para ayunar, that haven't had that much time to fast. no han tenido mucho tiempo para orar, They haven't had that much time to pray. sino que aquí y allá tratan de orar y ayunar They pray here and there and fast here and there, y Dios les ha dado el mismo don. and God has gave them the same gift. No porque el uno oró mucho, Not because one prayed a lot, recibió el don, received the gift, y no porque el otro and not because the other one no oró mucho, didn't pray, no recibió el don. received the gift. El secreto es, The secret is en Cristo in Christ recibo todas las cosas. you receive everything. Díganme, en Cristo. In Christ. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? So what is the word of En God? 1 de Corintios capítulo 12, In 1 Corinthians chapter 12, verso 8 al verso 10, verse 8 to 10, la Biblia dice que a uno is les the da la Bible palabra de says that profecía, to one he gives them the a word of otro prophecy,
les da la palabra de ciencia, He gives them the word a of otro science. les da la palabra de conocimiento, To other, he gives them the word of a knowledge, otro fe, a otro sanidad, a otro milagros, a otro profecía, healing, miracles, por prophecy, el mismo Espíritu, by the same Spirit. por el mismo Espíritu. By the same Spirit. En otras palabras, In other words, no puedo comprar los dones del Espíritu, I can't buy the porque son del Espíritu because they're the Spirit. y son impartidos al pueblo de Dios And they're given to the people of God sin precio. without any price. Diga conmigo, sin precio. Without price. Entonces, ¿cuáles son los dones? So which one are the gifts? Los dones se dividen en 3 paquetes. They are divided by 3 packs. Tenemos los dones de poder, We have the gifts of power. tenemos los dones de revelación We have the gifts of power, y tenemos revelation, los dones vocales. and we have the gifts, the vocal gifts. ¿Cuáles son los dones de poder? Which are the gifts of power? Ayúdenme, dones de poder. Fe, sanidad, Faith, milagros. healing, miracles. ¿Cuáles son los dones de revelación? Which are the gifts of revelation? Ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Cuáles son los dones vocales? Which are the vocal gifts? Lenguas, interpretación de lenguas y Interpretation of tongues, profecía. and prophecy. A ver, ahora, ¿cuáles son los dones vocales? Which are the vocal gifts? Y profecía. Entonces, todos estos dones All of these gifts son vitales para el cuerpo de are Cristo. very important to the body of Christ. Pero en 1 de Corintios 14:1, But in 1 Corinthians chapter 14:1, 14:1, el apóstol Pablo Apostle Paul says, enfatiza que todos deberíamos profetizar. emphasizes that we should all prophesy. Diga conmigo, todos. Todos pueden Say with me, profetizar. everybody. Ya, ahora, vamos a entender esto. Les digo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, So let's understand this. The Old Testament, like the New Testament, los profetas estuvieron presentes. the prophets were present. Unos eran profetas, Some were prophets, otros profetizaban. others prophesied. Ya lo voy a entender, ya lo van a entender. You're going to understand it. Ahora, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la palabra más usada para profeta the word most usually for prophet, era Navi. it was Nabdi. Navi, en Hebrew, Navi. Navi. La palabra Navi en hebreo The word Nabdi in Hebrew viene de una raíz comes from a root que significa burbujear. that means Raíz hebrea. A Hebrew root that means bubbling up. bubbling. Diga conmigo, burbujear. Say with me, bubbling up. Entonces, en otras palabras, So in other words, es un burbujear, es un fluir. it's a bubble up. It's a flow. It's a bubbling up from God. It's a flow from God. Ahora, en 1 de Pedro 4:11, In verse of Peter Peter 4:11, 4:11, la Biblia dice the Bible says que profetizar es Dios hablando a través del hombre. that prophesying is God talking through men. ¿Ok? ¿Están listos? Are y'all ready? Ahora vamos a hablar de esto. Entonces. So Es let's Dios talk about it. hablando a través del hombre. It's God talking through men. Y a veces las personas se asustan. And sometimes people get Porque dicen, scared. Dios tiene que hablar a través de mí. And ¿Y people say, cómo God has escucho a to Dios? talk to me? ¿Y cómo sé que es Dios? And how do I know it's God? How ¿Cómo do I sé que no hear es God? mi imaginación? How do I not know it's my ¿Cómo sé imagination? que no es el diablo? How do I know it's not the devil? Vamos a entender eso. Let's understand this. Ok, ahora, quiero que sepas esto. Es un privilegio que Dios habla a través de tu I vida. want you to know this. It's a privilege for God to speak Pero through vamos a us. entender la diferencia entre el Antiguo Testamento y Nuevo But let's Testamento. understand the difference from Old Testament and New Testament. En el Nuevo In Testamento the New Testament, hay dos características. there's two Digan characteristics. conmigo, dos características Two characteristics para que las personas profeticen. for people to prophesy. ¿Cuántos pueden profetizar? Who can prophesy? Digo conmigo, todos. Everyone. Todos. Hay dos características. There's two characteristics. Número uno, Number one, ser llenos del Espíritu Santo. be filled of the Holy Spirit. ¿Cuál es el número uno? What's number one? El bautismo del Espíritu Santo.
be baptized by the Holy Spirit. Y una vez que el creyente ha sido bautizado con el Espíritu Once Santo the person has been baptized by the Holy Spirit y recibe la llenura del and Espíritu Santo, receives the fulfillment of the Holy o Spirit, the infilling of the the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit, el don de profecía the prophetic gift, está en ti. it's in you. Mira a la persona al lado tuyo Look at the person next y to you dile, el don de profecía and say the gift of prophecy reside en ti. is inside you. It dwells inside of you. Entonces, esto es la unción que está en el It's the creyente anointment that's in the para que tú puedas profetizar. so you can prophesy. ¿Cuándo y dónde el Espíritu Santo desea hablar? When and where the Holy Spirit decides to talk. Lo vemos en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 2 y otros We capítulos. see it in Acts chapter 8, 19. chapter 19. Pablo va a la iglesia de Éfeso Paul goes to the church of Ephesus y les pregunta, and he asks, ¿recibieron el bautismo del Espíritu Santo? did you receive the baptism of the Holy Y Spirit? las personas dicen, no sabemos qué es el Espíritu Santo. And they say, no, we don't know who the Holy Spirit is. El apóstol Pablo extiende las manos a estos creyentes. And Apostle Paul extends his hands to these believers. ¿Y qué pasó? And what happens? La Biblia dice, y fueron llenos del Espíritu Santo And they were filled with the Holy Spirit. y profetizaban. And they prophesied. ¿Cuál es la fórmula? What's the formula? La fórmula es esta. The formula is this. Si eres salvo If you're saved y eres lleno del Espíritu and Santo, you're filled with the Holy Spirit, eso hace que seas un canal abierto para que la profecía fluya. that makes you to have an open path so the Holy Spirit can. ¿Cuál es the la prophecy- fórmula en el Nuevo Testamento? What's the formula in the Old Testament? If you are a believer and you are baptized with the Holy Ghost, you are an open channel, so prophecy will flow. ¿Está bien? Esa es la fórmula del Nuevo Testamento. That's the formula of the Old Testament. New Testament. The New Testament. ¿Está bien? Vamos a entender esto. Vamos a ver el contraste entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. We're going to know the difference between the Old and the New Testament. En el Antiguo Testamento In the Old hay Testament, varios versos, vamos a hablar de unos pocos. there's a lot of verses. We're going to talk about some of them. Antiguo Testamento, Old Testament, Números 11:25. Numbers 11:25. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu. And when the Holy Spirit was over them, ¿Ok? Nuevo Testamento, New Testament, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of ¿Ven glory. el contraste? Do you see the contrast? Antiguo Testamento, Old Testament, vino a mí palabra de Jehová. Word of God came to me. Nuevo Testamento, New Testament. la palabra de Cristo more en abundancia en The vosotros. Word of God is in abundant in you. Antiguo Testamento, Old Testament, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, the Spirit of God is in you. It's over you. es upon me. Nuevo Testamento, New Testament, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. but the anointing that you received from Him remains in you. Ok, en nosotros. Entonces es el bubbling up. Digan conmigo, bubbling up. So it's not burbujear, Burbujear. Es un burbujear. it's a bubbling. Entonces la manifestación de profecía, sanidad, discernimiento, conocimiento, fe, milagros, proviene de Cristo que está en ti. So the manifestation of prophecy, healing, discernment provides from Christ that is in you. Dile a la persona tú, Cristo en ti. Christ in you. Ahora, Now, ¿qué es profecía? what is prophecy? Es Dios hablando a través del hombre. It's God speaking through man. Ahora, Dios hablando a través del hombre. God speaking through man? Ya, hay tres pasos. There's 3 steps. Pero antes de hablar de eso, But before I talk about this, digo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo I said you need the help of the Holy Spirit porque es Dios hablando a través de ti. because it's God speaking through you. El infinito The one that is forever hablando a través de ti. talking through you. Y tú tienes que hablar esa palabra And you have to speak that word en una cultura, in a culture, en un medio de que las personas puedan entender. in a way that the people can understand you. Ahora, el apóstol Pablo dijo esto Apostle Paul said this cuando él escuchó la voz de Dios. when he heard the voice of God. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. 2 Corinthians 12:2-4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el
prophecies. They did not see. Profetizaron. They prophesied. Mientras estaba Moisés ahí, While Moses was there, ellos profetizaron they prophesied. brevemente. ¿Verdad? ¿Cómo reconozco un verdadero profeta de un falso profeta? So how do I recognize a real or a false prophet? Porque es una persona que está conectada a alguien. Because it's a person that's connected. Ellos profetizaron They prophesied mientras estaban con Moisés, while they were with Moses. no cesaron. They didn't see. Pero a veces hay profetas But sometimes there's que son prophets solitarios, that are by no themselves. rinden cuentas a nadie, They're not connected. son to independientes. nobody. They're independent. Oh. Entonces, luego respondemos esas preguntas. ¿Está Later we bien? answer these questions, okay? Entonces, ¿qué es el secreto para este bubbling up? So what's the secret de este De burbujear. burbujear? ¿Cuál es el secreto? What's the secret? Acuérdense, son dones del Espíritu Gifts of the Spirit que le es dado a cada uno that is given to each one conforme el Espíritu desea, according to how the Holy Spirit wants, donde quiere where He wants, y cuando Él quiere. and when He wants. ¿Cuál es el secreto? What's the secret? Estar disponible. To be available. Dilo, estar disponible. Be available. Entonces, de estar disponible al ministerio del Espíritu So Santo. to be available to the ministry of the Holy No debes Spirit. preocuparte tanto Don't quién puede get profetizar, worried. Who can sino más prophesy? bien cuándo y dónde podemos But profetizar. instead said, when and where can I prophesy? ¿Me entienden? y'all ¿Cuándo y understand? dónde puedo profetizar? Where and when Porque can I tengo que estar prophesy? disponible al Espíritu Santo. Because you have to be available to the Holy Spirit. Ahora esto es importante, por favor. Now this is important. So what happened with the AC worship? Is it working? It is not working. Oh. Okay. Entonces, una cosa Okay, so one thing es tener un don profético. is to have a prophetic gift. Pero un don profético But a prophetic gift sin un propósito profético without a prophetic purpose es desperdiciar el don. is just a waste of O the gift. cualquier don. Or any gift. Entonces ahí también te reconoces a un falso de un verdadero profeta, pero luego hablamos de So eso. that's how you recognize a false or a real Hay prophet. personas que profetizan, There's people that prophesy, pero no hay un propósito profético. but there's not a prophetic purpose. Entonces tienes que tener un propósito. So you have to have a purpose. ¿Verdad? Y cuando hay un propósito profético, And when there's a prophetic purpose, entonces tú estás contribuyendo you are contributing en lo que Dios quiere hacer. in what God wants to do. Y ahora, les dije, ¿verdad? Hay 4 niveles de lo que es profecía. So I told you there's 4 levels of what prophecy ¿Quiénes se acuerdan is. cuáles son esos niveles? Who remembers those levels? Número 1, Number 1, el don de profecía. Perdón, el espíritu de profecía. the spirit of prophecy. Número 2, Number 2, el don de profecía. the gift of prophecy. Número 3, Number 3, el manto de profecía. the mantle of, Y número prophecy. 4, And number 4, el oficio del profeta. the work of the prophet. Ok, 4 cosas. 4 things. Número 1, Number 1, el espíritu de profecía. the spirit of prophecy. Número 2, Number 2, el don de profecía. the gift of prophecy. Número 3, Number 3, the mantle of prophecy. Number 4, the work of the prophet. the office of the prophet. Ok, number 1. Number 1, Number the 2, spirit of prophecy. Number 2, the gift of prophecy. Number 3, the mantle. And number 4, the mantle. the office. Ok, vamos a entender esto, por Okay, favor. let's understand this, please. Brevemente. Primero de Samuel, capítulo 19. 1 Samuel 19:20. Saúl manda 3 diferentes grupos de personas Saul sends 3 different type of people a perseguir a David, to go follow David. to chase David. To persecute. David está con Samuel. David está con Samuel. David is with Samuel. Estas personas en el Antiguo Testamento These people in the Old Testament son mensajeros. are messengers. Y cuando se acercan a donde Samuel, And when they get close to Samuel, comenzaron a profetizar. they begin to ¿Qué prophesy. es eso? What El is it? espíritu de profecía. The spirit of prophecy. Entonces no le pueden arrestar a David. So they couldn't arrest David. Entonces el rey Saúl está enojado So the king Saul is mad y dice, yo voy a ir. and says, I'm going to Y go. va a buscar a David. And he goes to go look for Y David. llega donde el profeta Samuel. And he gets to Prophet Samuel. Y ahora Saúl comienza a profetizar. And now Saul begins to Y prophesy. no puede arrestar a David. And he couldn't Y get David. estuvo profetizando And he was todo prophesying ese día, toda esa all noche. that day, all that night. Ese es el espíritu de That is the spirit of profecía. prophecy. Número 2, Number 2, el don de profecía. the gift of prophecy. Eso está en 1 de Corintios capítulo 12. That
in 1 Corinthians chapter 12, el don de profecía. the gift of Y prophecy. para fluir en el don de profecía, And to have the gift flow. to Flow flow in the gift of prophecy. ¿cuál es la fórmula? What is the formula? Ajá. Ser creyente y Be a estar believer, lleno del Espíritu be filled Santo. of the Holy ¿Qué Spirit. pasa? El don de profecía The gift of fluye. prophecy flows Fluye el don de It profecía. flows. Donde el Espíritu quiera where the y Spirit cuando wants el Espíritu, and when the Spirit wants. ¿está bien? Quiera. Entonces, por favor, número 3, So number 3, ¿cuál es el manto profético? what is the prophetic mantle? Había la escuela de profetas. There was a school of prophets. Samuel tenía una escuela de profetas. Samuel had a school of prophets. Elías, Eliseo tenía una escuela de profetas. Elias, Y Eliseo vemos had, ese manto profético que llevaban ellos y and lo they had the impartían a las mantle, personas. the prophetic mantle, and they would impart it. Y número 4, And number 4, el oficio del profeta, Efesios capítulo 4, verso 11. the office of the prophet, Ephesians. Dios mismo dio God a los himself hombres gave- apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Está bien? Entonces, Gave the prophets, quiero que entiendan the eso, teachers. por favor. Quiero que entiendan eso. Ahora, quiero que entiendan esto. Cuando tú comienzas a operar en el don o en el espíritu profético, When you begin to operate in en the the gift, gift of the prophecy, tú tienes que entender cuál es la regla. you have to understand what the rule Y is. esto te va a ayudar And this is going to muchísimo. help you a lot. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice So the Bible says, que cuando profetizamos, when we prophesy, la Biblia dice que en 1 de Corintios capítulo 14 verso 3, in 1 Corinthians chapter 14, 3, la Biblia dice The Bible que says- cuando hablamos de parte de Dios a los hombres, that when we speak to God when we speak to men from God, hablamos para edificación, para exhortación y para consolación. we speak for edification, exhortation, and comfort. Entonces, cuando tú estás operando en este primer nivel, So when you're operating in this first level, cuando vienen profetas a un lugar, when a prophet comes to a place, ¿verdad? Estoy hablando del oficio del profeta. I'm talking about the work, the office Hay of una the prophet. unción, hay un manto There's an anointing, there's a que se mantle activa en la that casa activates y in the las house. personas de repente comienzan a operar And en all of a este- sudden the people en este- begin to en operate este don. in this gift. Entonces no te extralimites. So don't limit yourself. Don't go beyond the measure. Don't go beyond the measure. Entonces, ¿qué tienes que profetizar? So what do you have to prophesy? Edificación, Edif- exhortación. edification, exhortation, confort. and comfort. Eso es todo. That's it. No te metas a reprensión, No, don't go to rebuking, rebuking, chastisement, direction, prediction. dirección, ¿Entienden? Entonces, el primer nivel, So the first level, ¿para qué te ayuda? what does it help for? Edificación, To exhortación edify, to y exhort, confort. and to comfort. Entonces, si eres fiel, So if you're faithful, Dios te va a seguir llevando a otro nivel. God will raise you to another Y si level. tienes un llamado, un oficio profético, And if you have a calling in the prophetic area, ¿verdad? De eso hablaremos mañana. we'll talk about that tomorrow. Dios lo confirmará. God will Pero confirm mientras it. tanto, But till then, ¿verdad? Todos podemos profetizar. everybody can ¿Y prophesy. qué es lo que debemos profetizar? And what is that we have to ¿Qué prophesy? es lo que debemos profetizar? What should we prophesy? Edificación, exhortación y Edify, confort. exhort, and comfort. Stay there. No te vayas más allá. Don't go anymore. Eso es profecía. That's prophecy. Dios quiere edificar a sus hijos. God wants to edify His Dios children. quiere exhortar a sus He hijos. wants to exhort them. ¿Saben lo que significa exhortar? Do you know what exhort means? Animarles. Sí puedes hacerlo. Está bien. Dios en ti. Yo te ayudo. Yo creo en ti. To encourage, to tell them, come on, you ¿Sabes can qué es do it. I confort? believe in you. You know what comfort Levantar la means? cabeza, abrazarte, To sostenerte. hug you, to lift your head up. Mientras te mantengas en esa dimensión, While you're in that tú dimension, estás bien. you're good. Y sabes que es una de las cosas más difíciles. And you know it's one of the most hardest things Que aprendas a hablar una palabra de edificación a la persona al lado tuyo. that you learn to speak a word of that will edify the person next to you. ¿Verdad? Siempre ponemos abajo a las personas. We always put people Quiero que down. practiques. En este momento quiero que le digas algo bueno a la persona al lado tuyo. In this moment, I want you to tell something good to the person next to you. Dime algo bueno. Tell them something good.
exhort. Ahora quiero que le exhortes. Now I want you to exhort them. Ahora quiero que le exhortes. Exhort them. Não desenhe força naquilo. Dios cree en ti. God believes. Dios te va a ayudar a vencer. God is going to help you. Dios te va a levantar. God is going to lift you up. No te rindas. Don't give up. No te desanimes. Don't get Eso es discouraged. exhortación. That is to ¿Y exhort. qué es confort? ¿Y qué es? Consolar a alguien. Ok, entonces, ¿para qué sirve el primer nivel? So what does the first level work for? Edificación, To edify, exhortación to exhort, y confort. and to comfort. Hay muchas personas There's a lot of people que se dan más allá de ese nivel that go over that level. y comienzan a profetizar And they begin to prophesy cosas que solamente pertenecen al tercero o cuarto nivel. things that only belong to the third or the second level or fourth level. Y comienzan a predecir. And they, to predict, And they begin to to predict. foretell. Vas a tener un hijo varón. Y You're cuando going to sale hija have a mujer, boy. y cuando sale niña, And when it comes out a girl, ¿qué pasa? what happens then? Dios te dice, vende todo y vete a Japón. God is telling you, sell everything and go to Japan. No, 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 no. Eso solamente pertenece al tercero y al cuarto. No, nivel. that only belongs to the third and the fourth level. Hay personas que comienzan a profetizar. Hay pecado escondido en tu vida. There's a hidden sin No, in no, your no, life no. Eso solo pertenece al tercero y al cuarto nivel. that only belongs to the third and the fourth El level. espíritu profético The prophetic spirit y el don profético and the prophetic gift solamente es para qué? is only for Edificación, to exhortación edify, to y exhort, and confort. to. Entonces, muchas personas So a lot of people se llaman profetas call themselves prophets y quieren operar en este nivel and they want to operate in this level, y Dios no les llamó a ese nivel. and God hasn't called them to that Y level. ahí tú reconoces también a un falso profeta y a un verdadero profeta. And that's where you recognize a real or a false Pero prophet. luego hablamos de eso. But luego later we're respondo gonna esa speak more pregunta. about that. Por favor, escúcheme. Please, En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, y voy a tratar de... Give me one second. En el Antiguo Testamento in the Old Testament, vemos algo que es muy we importante see something that's very important y que se diferencia del Nuevo Testamento. and that it differs from the New Testament. En el Antiguo Testamento, In the New Testament, los profetas tenían una revelación recibida. the prophets had a revelation that was received. En el Nuevo Testamento In the New es Testament, una revelación percibida. it's a revelation that's perceived. Nuevamente, Again, en el Antiguo Testamento, in the Old la Testament, palabra de Dios the Word of vino a God mí y came to parece me. y que veían la palabra y hablaban la palabra. And they would see the Word, they would talk the Word, En speak el the Nuevo Word. Testamento In the New es Testament, revelación no recibida, it was a revelation that wasn't received, pero but it percibida. was En el perceived. Antiguo Testamento, In the Old Testament, thus says the Lord. Así dice el Señor. En el Nuevo in Testamento the New no Testament, encuentras ni un ejemplo you can't find any example donde dice así dice el Señor. where it says, the Lord says. Vamos a ver. If you can. En el Nuevo Testamento In the New Testament, tú encuentras a los discípulos you find the disciples dicen? that say, porque nos parece bien a nosotros y también al Espíritu. because it looks good to It us and seems to the good to us Spirit. and to the Spirit. Pablo dice, Paul says, yo también tengo el Espíritu. I also have the Spirit. Esto lo digo yo, This I say, pero yo tengo el Espíritu. but I have a Spirit. Entonces no es revelación recibida, So it's not, sino más bien es una revelación percibida. so it's not revelation, it's not received, it's perceived. Y eso sucede en el Nuevo Testamento, And this happens in the New Testament porque es Cristo en ti. because it's Christ in Y you. tú comienzas a recibir esto del Espíritu And you Santo. begin to receive this by the Holy Spirit. Y es como cuando hay una antena de radar, And it's o like when una there's antena de televisión o antena de like a radio, television antenna. ¿verdad? Tiene que haber un receptor. There has to be a receptor. Y el Espíritu, y Dios está hablando. And God is speaking. Y tu espíritu es una antena. And your spirit is the antenna. Y tú estás recibiendo. And you're receiving it. Downloading that. You're down, Bajando esa información de Dios. Y entonces, Receiving that y Dios information. te habla de diversas formas. And God speaks to you in ¿Verdad? different ways. Así de sencillo. ¿Cómo te habla Dios?
How does God speak Dios to te puede you? hablar a través de sueños. God can speak to you A through mí Dios me ha dreams. hablado a través de sueños God proféticos. has spoke to me through dreams. Dios me ha hablado a través de visiones. God has spoke to me through vision. He tenido una intuición profética. Intuitions. I have had a prophetic Una intuition, percepción profética. prophetic perception. Tú comienzas a percibir una cosa. You begin Tú to sabes que Dios perceive. te habló a tu You espíritu. know that God spoke to you. Es a veces es la voz audible de Dios. Sometimes it's the audible voice A of veces God. es la voz apacible de Dios. Sometimes it's the passive voice from God. The still small voice. Still, Hay una diferencia grande. there's a big Esa voz difference. apacible. Y tú That, sabes that's que the Dios still voice. still small voice. ¿Ya? Entonces, son diferentes cosas. Pero las Different personas pueden decir, But people can say, Dios no puede hablar a través de así. God can't speak like that. Y creen que Dios no puede hablarte así And they think that God can speak porque creen que tu imaginación because they think it's your imagination. pertenece al diablo. Belongs to Que el them. diablo habla en la imaginación. They say that the devil speaks in your Que el diablo imagination. habla en lo que es en esa dimensión de sueños y visiones. The devil speaks in the visions and En dreams. that realm. No, pero en Jesús, No, but in Jesus, tu imaginación es santificada. your Tu imagination, mente es santificada. Tus sentimientos son santificados. Entonces tú empiezas a percibir cosas. your emotions are sanctified, so you begin to perceive things. Hay esta revelación en tu espíritu. You have this revelation Y in your tú spirit. sabes que And you sabes know, que sabes. and you know. Y ahora es un bubbling out. So now, ahora es un burbujeo. ¿Verdad? Y esto comienzas a hablarlo a través de Dios. Ahora, And you ¿cómo habla begin to Dios? speak this to God. Dios habla How does God speak? a cada persona de una forma He diferente. speaks to everyone differently, Depende de tu ADN espiritual. depending on your DNA, your spiritual DNA. ¿Verdad? Cada persona es diferente. Everyone is A una different. persona le habla de esta forma To some people he a otra speaks in persona le one habla de way, esta forma to someone he y a speaks otra persona le another habla de way. otra forma. ¿Verdad? El secreto es The secret que is para profetizar to prophesy. tengo que ser amigo de Dios. I have to be friend with God. Porque cuando soy amigo de Dios, Because when I am friend tengo of esa God, intimidad con Dios. I have that intimacy with Y en God. esa intimidad con Dios, And in that intimacy with Dios me God, revela sus secretos. God reveals to you His secret. Ahí se cumple lo que dice Amós. That, Amos. Amos 3:7. what Que Amos Dios said, no hace nada that God doesn't do sin nothing revelarlo a sus siervos los profetas. without revealing it to His Entonces, prophets. si quieres profetizar, If you want to prophesy, sé amigo de Dios. be friend of God. Porque en esa intimidad, Because in that Él te va a intimacy, comenzar a contar esos secretos. He will begin to Amen. tell you His secret. Y entonces ahí experimentas ese fluir de Dios. And that's where you experiment that flow of God. Porque tú eres amigo de Dios. Because you are a friend of Entonces, God. brevemente, ¿cómo diferencio un falso profeta de un verdadero profeta? So how can I tell from a real and a false prophet? Número uno, Number one, por sus frutos. by his fruits. ¿Ok? Por sus frutos. By Mira his sus fruits. Look at his fruits. Número dos, Number no voy a two, hablar de eso, ustedes conocen los frutos, su relación con la autoridad. his relationship with the authority. No, esos falsos profetas solos que creen que son todo ellos, no. Su relación con la autoridad. His relationship with the authority. Número tres, Number three, mira su sumisión. his submission. Cuando un profeta viene a la casa de Dios, When a prophet comes to the house of the Lord, tiene que sujetarse al pastor. he has to No submit porque es himself to the profeta, pastor. en ese momento va a querer hacer lo que él quiera hacer. Not because he's the prophet, he's going to do whatever he wants to do. Así reconoces a los verdaderos de los falsos profetas. That's how you recognize a real and a false ¿Cómo prophet. reconoces un verdadero de un How falso? do you recognize it? ¿Cuál es la regla que él sigue? What is the rule that he's following? ¿Dónde está operando? Where is ¿Se he está operating? extralimitando? Is he going over the Solo limit? el cuarto oficio, The fourth office, office, solamente el que lleva el oficio del profeta, only the one that has the office of the prophet ¿verdad? Puede profetizar sobre ciudades, can prophesy over cities ¿verdad? O naciones. or nations. No te vayas a ese nivel. Don't go to that level. Yo conozco a un pastor allá en Tri-Cities. I know a pastor over there in Brazil, Él se llama, no, en Tri-Cities, Pasco, Washington. Tri-City, Washington. You know, él se llama profeta. He calls himself prophet. Y ese hombre And this man no tiene relación con la autoridad doesn't Ni have a relationship with the ninguna authority autoridad. or submission. y se dice que es profeta And he calls himself a y está prophet. viajando por todo el mundo, And he's going to Se all va a the España, world. He goes to Spain, Brasil, Brazil, México. Mexico. Y yo le digo, ¿y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? And I say, well, what did Dice, you do? fui a
amarrar los principados territoriales de ese país. I went to go kill To bind the spiritual powers. to bind. Y luego regresa ese hombre golpeado, con moretones. And he comes back with bruises, hurt. ¿Por qué? Porque ese hombre Why? está haciendo algo. Because he's Que doing Dios no le something llamó a hacer. that God didn't call him to do. Cuando yo voy a la India, When I go to India, yo me pongo en sumisión I go under submission de los pastores allá en of the India. pastors in Y India. es la iglesia And it's the church, la que amarra esos principados en India. the one that aligns those principles. Yo no soy tonto, I am not dumb, a fool, fool, to go and bind the powers in India. Amarrar los poderes espirituales, los principados en India, es la iglesia. it's the church. Y yo le dije a ese hombre, And I told this man, ve, opera con una iglesia, go and operate with a church. trabaja con una iglesia. No, Work with a church. yo obedezco a Dios. No, I listen to God. I obey Falso God. profeta. Uy. False prophet. Crea más confusión que bendición. They create more Brevemente, se me acaba el confusion tiempo, se than me acaba el blessing. tiempo. Entonces, escúcheme, brevemente. So Quiero listen. hablar de dos cosas en 2 minutos. I want to talk about two things in 2 minutes. Ahora, cuando comiences a profetizar, When you begin to prophesy, edificación, exhortación, confort, edify, exhort, comfort, ¿verdad? No te dé miedo a que te equivoques. don't be scared that you're going to mess up. ¿Dónde y cuándo podemos profetizar? When and where can we prophesy? Evita las palabras proféticas secretas, Try to avoid the secret prophetic ¿verdad? words. Hazlo en un ambiente saludable, Be in sano, en sumisión, bajo la cobertura de tu apóstol, de tu pastor, Be in a good place under the coverage of your pastor. ¿verdad? Entonces, siempre en esos edificación, exhortación y confort. So always in those edification, exhort, and comfort. Y si te equivocas, And if you mess up, Dios da gracia al humilde, dice la Biblia. God gives grace to Man, I blew it. the humble. I'm sorry. Y Dios te va a honrar por tu humildad. And God will bless you for your Pero humility. no seas como las personas So don't be like people que se excusan. Por tu falta de fe no se cumplió la palabra. that excuses us because you had poor faith, the word Esas personas no pueden llegar al siguiente nivel. Those people can't Porque go to the su next level orgullo, because their de pride, pride los mantiene siempre en ese nivel. keeps them in this Sé level. humilde. Man. Y cuando profetices, And when you prophesy, profetiza con propósito. prophesy. Amen. Ok, brevemente. Entonces, cuando te equivoques, So when you mess up, no eres un fracaso profético. you're not a Prophetic prophetic failure. failure. De hecho, la Biblia dice The Bible says que el justo that the just que se equivoca 7 veces. messes up 7 times. ¿Qué pasa? ¿Quién es el justo? Who's the just? El que fracasa 7 veces. The one that fails 7 times. Y 7 veces se levanta porque Dios es And bueno. 7 times he is merciful. Entonces, dile a la persona al lado tuyo, Tell the person next to you, no eres un fracaso profético, you're not a prophetic failure. sino que Dios te dice, vuélvelo a intentar, But God tells you, try it. teniendo intimidad conmigo. Amen. Have an intimacy with Y me. ahí comienzas a distinguir a las personas. And that's when you begin to distinguish Hay esos profetas que son orgullosos. those prophets that are pride. A una persona que es humilde. Termino, número 2. Number 2, Ahora, esto es lo que les dije. 3 escalones. this is what I said, 3 Este es el levels. secreto. ¿Están This is listos the para el secret. secreto? Are y'all ready? ¿Están listísimos? Are y'all ready for it? Dame un minuto más, please. Give me one more minute. I got 3 seconds. Give me 1 minute. Okay, thank you. Great, great. She gave me grace. 1, 2, okay. Estos son los 3 escalones. ¿Están listos? These are the 3 steps. Are y'all Digan ready? conmigo concepción. Conception. Desde el momento de la concepción de la palabra. From the moment of the conception of the word, Intuición, percepción, pensamiento, visión. perception, vision, Dependiendo tu ADN, ¿ok? it's depending on your DNA, You okay? perceive. Percibes, You don't feel. no sientes, No feelings. no You sentimientos. sense. At times we say, I feel the presence of A God. veces decimos, siento la presencia de You Dios. don't feel His presence. No sientes su You presencia. sense His presence. É Deus. Percibes Percibes su presencia con tu hombre interior, with your interior with your man. inner man. You feel His power.
sientes su poder, but you sense His presence. pero percibes su presencia. So, desde el momento de la concepción, So from the moment of the la palabra. conception of the word, you know, the perception, the thought, the picture, the image, el pensamiento, the inner voice. la voz interna. Okay, let me switch to Spanish. Hay 3 gradas. There's 3 levels. Número 1, Number one. 3 stairs. 3 gradas. Número 1, Number 1, ¿verdad? Concepción es el primer momento. conception is the first Ahora moment. es la revelación. Now it's the revelation. Hay una revelación. There's a revelation. Número 2, la Number 2. interpretación. The interpretation. Y número 3, And number 3, la aplicación. the application. Nuevamente, Again, cuando la palabra profética es concebida, when the prophetic word is conceived, la primera grada se llama ¿qué? the first stair is called what? Revelación. La segunda grada se llama ¿qué? The second stair is called what? Y la tercera grada se llama ¿qué? Interpretation. And the third one, Aplicación. application. ¿Cómo interpretarías How do y you cómo interpret aplicarías, and how do you apply, por ejemplo, for example, si en ese momento tú ves sobre esta persona, in this moment you see over somebody digamos una esperma blanca, una vela blanca, a white candle? ¿cómo interpretas? How do you interpret that? ¿Cómo aplicas? How do you apply it? Christmas is coming, ¿Ya viene Navidad? somebody's going to die. ¿Alguien va a morir? ¿Me entienden? Do you understand? Yeah. Hay personas que no saben en ese. There's people that don't know in that El way. Espíritu Santo necesitas. You need the Holy Spirit. No te apresures. Not because you Don't rush. don't rush it. No trates de ser enigmático. Don't try to be a magician. No, more like a flashy. Oh, I see this and that's it. No, habla con la persona. Talk to the person. Pero una vez hubo un joven There was a young person que fluía proféticamente that flowed in the y prophetic comenzó a word, orar por las personas and he began to pray over the people, y discernió bien. and he discerned correctly. Tuvo la revelación correcta. He had the right revelation. Vio una mancha en el corazón de una persona. He saw like a speck in the heart of a You person, know, this black spot. Y le dice, hay pecado en tu vida. and he told him, "There's sin in your life." Este hombre fue humillado públicamente. This man was humiliated publicly. ¿Sabes qué es lo que pasó? You know what Hubo happened? pecado en la vida de ese hombre. Yes, there was sin in that ¿Quién man. no ha pecado? Who hasn't sinned? Y luego el pastor le llama a este joven y le dice, And then the pastor calls this young person and tu tells him, revelación fue correcta, "Your revelation was correct. tu aplicación fue estúpida. Your application was dumb." Porque ese hombre pecó hace 10 años, Because that man sinned 10 years pero ago, se ha arrepentido. but he has repented. No repented. necesitaba humillación, He didn't need to be humiliated. necesitaba afirmación. He needed to be, Y aunque pecó 10 años atrás, and, Dios lo ama. Y and Dios even though he cree. sinned 10 years ago, God loves him and God Entonces, believes in him. desde el momento de la concepción de la palabra So profética, from the moment the word is conceived, acuérdate esos 3 pasos. remember those 3 words, Primer those 3 paso. steps. The first one, La revelación. revelation. La segunda, The second one, ¿cómo vas a interpretar lo que Dios te está mostrando? interpretation. How are you going to interpret it? Y la tercera, And the third one, la aplicación. ¿Cómo the vas a aplicar? application. How are you going to apply it? Por ejemplo, ¿verdad? For example, Hay cosas, yo sé, mientras tú te mantengas en esa cobertura, en esa sumisión, proféticamente hablando, well, Dios te va a lanzar a un manto, ¿verdad? Profético. while you stay under that mantle, that covering, God is going Dios to está raise sembrando you. esas semillas de ese llamamiento profético. And God is putting that Como cuando seed, decía, that ayer defense. cuando estaba en ese avión, when I was in the plane, Yesterday when I was in the the plane, day before yesterday, yo sabía, I knew, no porque yo sabía, sino fue la revelación a mi espíritu, not because I knew, but it was the revelation to my spirit. ¿verdad? Cuando veo a sus pastores, When I see those pastors, your pastors, your apostles, cómo han estado, how they have been, pero el breakthrough todavía no ha venido. But I know that the breakthrough is coming. That breakthrough
God has made it to them to happen. Now it's your turn. God is going to make it to happen to you, my sister. Ahora To que- you, my dear friend. Amen. Entonces tienes que discernir. So you have to discern that. Ok, pongámonos de pie. Let's get Let's ready. bless the Lord right now. Let's bless the Lord. Dear Jesus, we bless you. We praise you. Te adoramos, And I pray, Señor. Father, and tomorrow, right, Pastor Ray, we're going to pray for everybody. Right, Pastor Eric, we're going to pray and we're going to activate and we're going to bring Vamos an a impartation to you. orar, vamos a impartir a ustedes. So come ready to receive from So God. vengan listos para recibir. Amen. Father, I pray, empower your people. You are going to do great things with them, through them. Holy Spirit, help us. In Jesus' name. Amen.